nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Que ya no nos queda nada, que dentro de muy poquito tiempo vamos a conocer quién sea el ganador o la ganadora, el que nos represente en Eurovisión Junior 2005 el próximo 26 de noviembre en Bélgica. Antes de eso les voy a recordar otra vez ese CD que ustedes tienen que tener en casa, que es obligatorio que lo tengan y que hoy no porque es muy tarde y es domingo, pero que a partir de mañana lo pueden comprar ya en su tienda de música favorita, en el que incluyen 8 temas individuales y 2 corales. Uno de ellos, como hemos visto, el Amigo Siempre, ¿verdad? Que habéis cantado vosotros, genial. Bueno, pues que lo tenéis que tener, que mañana vayáis corriendo a comprarlo. Ay, 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 que llega la hora, que llega la hora, que llega la hora, porque cualquiera de estos 4 chicos o chicas puede ser el campeón. Puede que sea Carla Galiot, puede que sea Alba Mercado, la ganadora, puede que sea Antonio José, el ganador, o pueden que sean Marta y Alba las ganadoras y que nos representen ellas. Ese momento tan bonito que es cuando los presentadores decimos: Patricia, por favor, tráenos el sobre del ganador o de la ganadora. Ahí viene Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. Nos alegramos mucho, mucho de que estés aquí con nosotros y hoy más que nunca, porque nos traes aquí el nombre del ganador o la ganadora, ¿verdad? Pues sí. Pues nada, deciros que sois todos fabulosos, de verdad. Muy bien, gracias, Patricia. Tengo que decir que está certificado ante el notario don Luis Pérez Escobar, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí está el sobrecito. Y yo te he dicho antes que me ibas a ayudar. A ver, y me pero vas a tener que ayudar. ¿Yo qué voy a decir? ¿Tú qué vas a decir? ¿El nombre del campeón o de la campeona? Sí. El nombre de la ganadora o ganador que nos va a representar el próximo 26 de noviembre en Eurovisión Junior. ¿Te parece poco lo que tienes que decir o qué? Venga, venga. Venga, venga. Lo tengo. Lo tengo, señores, yo lo sé. Y se me pone un escalofrío que no veas. Los espectadores han decidido con sus llamadas al 905 y sus mensajes SMS que nuestro próximo representante en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2005, con un 28,5% de los votos, sea... Lo digo yo. Venga. Sea... Yo lo quiero decir. Antonio José, te traigo. Antonio José Flores, yo te traigo flores. Mira las florecitas que te da ella. El disco también. El relevo que le da María Isabel. Relevo para Antonio José. Bueno, antes de nada yo también quiero dar las gracias a Carla, a Marta y Alba. A Alba también. Alba, no pasa nada, cariño. No pasa nada, ya está. Que estás contenta por él, ¿verdad? Pero tenías muchos nervios. Venga, tranquilidad a todo el mundo, tranquilidad, por favor. Que ya tenemos representante para que vaya el próximo 26 de noviembre a Eurovisión Junior 2005. Ven aquí. Ahora sí que me tienes que decir por lo menos un poquito cómo te sientes. Ese toma, 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 toma con esa rabia, ¿para quién iba? Con mi abuela. Iba para tu abuela. Yo sé que iba para ella. Toma, 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 como cuando hizo Fernando Alonso cuando ganó. ¡Toma, toma, toma! Ahí está el campeón. Pues eres tú el que nos vas a representar. ¡Ole! Merche, unas palabritas tuyas también, que eres su madrina. Bueno, pues Venga. nada, que... Estoy súper emocionada, para mí que he sido yo la que he ganado y nada. Que canta de maravilla, que yo he estado encantada de amadrinarlo y que va a llegar muy lejos. ¡Ole, Antonio José! ¡Ole! Bueno, aparte de Antonio José, también hay más premios. Aparte de Antonio José, también hay más premios porque yo les estaba prometiendo durante las semifinales y la final
que todo el mundo que llame puede tener para 2 personas un viaje a Bélgica el 26 de noviembre. Bueno, pues ha correspondido a Sonia Ruiz García de Málaga. Sonia, te puedes ir con un acompañante el 26 de noviembre a Bélgica. Felicidades también. Chico, que queremos que cantes otra vez, ¿de acuerdo? ¿Nos vas a cantar de nuevo tu canción, Te traigo flores? Pues señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. ¿Se la quieres dedicar a alguien? A mi abuela. Va para su abuela, que nos lo ha dicho antes ya, que va para su abuela. Pues Antonio José será el que nos represente en Eurovisión Junior 2005 y nos canta Te traigo flores. Venga, vámonos todos. Vale la pena que mi huerta está la luna llena, robarle melodías para hacerte una canción a mi manera. Yo te canto a ti mi flamenca, que no es osadía, ves, que canta mi corazón. Hoy yo te traigo flores de abril, cortaditas vienen, llenas de colores. Y hoy te regalo un día pleno de sol, un dibujo, un poema, una rumba y mi taza de colección. Vale la pena que a la playa buscar en la arena, coger y caracolitas para hacerte un pasador. Sueña, vas volando sobre mi cometa, vas sembrando las nubes de la bailes. Y hoy yo te traigo flores de mi balcón y cortaditas ya vienen llenitas de mil colores. Y corriendo voy y te regalo el firmamento, un dibujito, un poema, una rumba y todos mis datos de colección. De colección. Yo te vengo a cantar con mi ritmo y mi verso, es lo que tengo nomás. Linda estrella, con tus brillos iluminas todo mi andar. Y hoy yo te traigo flores de mi balcón y cortaditas ya vienen llenitas de mil colores. Y corriendo voy y te regalo el firmamento, un dibujito, un poema, una rumba y todos mis datos de colección. Y hoy yo te traigo flores de mi balcón y cortaditas ya vienen llenitas de mil colores. Y corriendo voy y te regalo el firmamento, un dibujito, un poema, una rumba y todos mis datos de colección. Gracias. Bueno, abrir un poquito de espacio, abrir un poquito de hueco. Y yo quiero que vengan aquí. ¿Dónde están los que han participado? Marta, Alba, venir para aquí, venir para aquí. Marta y Alba, Alba también. ¿Dónde está el campeón? ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? Y Carla también, me falta Carla. Porque, señoras, hemos tenido un campeón que es él. Pero lo bien que lo han hecho también Carla Galió, lo bien que lo han hecho Marta y Alba, lo bien que lo han hecho Alba, se merece el mayor de los aplausos y cualquiera de ellos podía haber estado representándonos porque lo han hecho genial. De verdad que os digo. Además, ¿quién me llama? Yo. Ah, ¿tú vas a hablar? Sí. No me digas que tú vas a hablar además de cantar. ¿Qué me quieres contar? ¿Qué nos quieres contar? Que si puedo saludar Venga, tú eres el campeón, saluda a quien quieras. a mi pueblo, a Sí. mi familia y a todos ustedes. Que es muy duro para ellos, es muy duro. ¿Tú también quieres hablar? Pues toma, venga. Alba. Pues yo, A ver, que Alba también quiere decir unas palabritas. Alba, venga.
Pues yo le quiero dar las gracias a mi pueblo, Cueva de San Marcos, y lo siento. No lo sientas, por Dios de mi vida.